quisiéramos justamente comenzar con este comentario que lo pusiste en Twitter, este comentario sobre la posibilidad de la revocatoria de mandato que da la norma en el país al cumplirse un año de la presidencia de la República. Mauro, bienvenido acá a Wambra. Muy buenos días, gracias por la invitación, qué gusto poder compartir con toda su audiencia. A ver, lo primero que hay que entender es que el contexto de conflictividad política, social, económica, sobre todo, y de inseguridad, por supuesto, que está atravesando el país, nos está conduciendo a un abismo donde probablemente las salidas institucionales empiezan a agotarse. Y cuando las salidas institucionales empiezan a agotarse, lo que preocupa es que la sociedad entre en una ola de caos. Y el caos justamente arroja o abona resultados inimaginables. Para evitar el caos, me parece que uno tiene que agotar todas las vías que el marco constitucional, que el propio orden y el sistema democrático les faculta a los ciudadanos. Con esto, por supuesto, yo no quiero aparecer aquí como desestabilizador, alguien que está haciendo apología de que el gobierno tiene que caerse, ni mucho menos. Pero sin duda alguna, lo que se está viviendo en el país abona, nos empuja a encontrar dentro de ese propio orden constitucional y democrático algunas alternativas. Y una de esas, por ejemplo, podría ser la solicitud de revocatoria del mandato una vez que se cumpla el primer año de gestión. Un aspecto que está previsto en nuestra Carta Fundamental, para lo cual no hay un camino fácil tampoco, porque además hay que cumplir con una serie de filtros preliminares donde el CNE es el árbitro electoral, un actor institucional determinante quien te autoriza o no la entrega de formularios mediante una resolución administrativa, porque tú previamente tienes que justificar, que motivar, entre otras cosas, que ha existido el incumplimiento del plan de trabajo de esa autoridad de elección popular, que ha violentado los derechos de participación ciudadana y que ha incumplido las funciones que la ley le asigna. Esto no solo está previsto en la Constitución, sino que también ya me permito hacer referencia a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Consecuentemente, es una alternativa para que democráticamente la gente pueda resolver sus problemas. Caso contrario, a mí lo que sí me asusta y me aterra, soy honesto, es que por fuera del caos institucional, aquí existe un estallido o un caos con incalculables consecuencias políticas y sociales. Entonces, a eso me refería y evidentemente pues los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Ahora, Mauro, volviendo al tema de la consulta popular, el presidente Guillermo Lasso ha mencionado que hasta finales de abril, es decir, la otra semana, estaría ya presentando algunas propuestas o preguntas de lo que sería ya este plebiscito. Pero ahora, más allá, digamos, del aire, de la aparente voluntad popular que una consulta le puede dar a los mandantes, ¿para qué sirve una consulta popular en este país? Es una muy buena interrogante y ahí permíteme arrancar, digamos, desde un pequeño y brevísimo marco teórico conceptual. Una consulta popular, al igual que un referéndum, es un mecanismo de democracia directa. Y básicamente a lo que apunta es a saltarse la intermediación de las instituciones políticas representativas. En palabras más simples, si es que tú no quieres pasar los filtros de las instituciones formales, llámese asamblea, llámese el propio ejecutivo, los municipios, las prefecturas, tú le preguntas directamente a la ciudadanía y a la gente lo que quisieras que se ejecute o que se haga. Y si es que la gente en las urnas ya se pronuncia favorablemente o negativamente, pues ya no hay vueltas que dar. Ese pronunciamiento es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Si la gente, por ejemplo, en las urnas se llegara a pronunciar que está a favor de un determinado cambio o modificación al texto constitucional, pues eso inmediatamente tiene que publicarse en el registro oficial. No necesitas de ninguna vía parlamentaria, no necesitas de ningún otro procedimiento. Esa voluntad popular debe respetarse. Esto, digamos, en el marco general. Ahora, desde lo político y en la práctica, si es que uno revisa la historia, desde el año 79 hasta la actualidad, cuando retornamos a la democracia en el año 79, hemos tenido varias consultas populares o referéndums. Y a veces se dice desde la retórica política es que la consulta popular sirve para que el propio soberano desde abajo las plantee. Y en la práctica vemos que esto no ha sucedido. Gobiernos de derecha, pero también gobiernos de izquierda, siempre han implementado las propuestas de consulta popular o de referéndum de arriba hacia abajo. Es decir, de forma vertical. Generalmente han nacido como iniciativas desde el poder de turno.
y han servido lamentablemente para legitimar al gobernante de ese momento, para introducir otras cuestiones que tal vez no eran tan relevantes para la opinión pública, pero eran relevantes para quien detentaba el poder, o servían para que se legitime, es decir, para expandir el músculo político de esa autoridad de elección popular. Y a veces, ¿qué sucede? Que la gente, y esto lo digo con profundo respeto, la gente no termina votando tanto por el contenido de la consulta popular, no termina votando sí o no por el contenido de las preguntas, sino que termina votando a favor o en contra por quien la propone. Entonces, si el proponente, en este caso el presidente Guillermo Lasso, llega al día de la elección con músculo político, capaz la gente termina votando sí, independientemente de lo que esté preguntando, capaz está hasta preguntando barbaridades. Pero si llega con apoyo popular, la gente le respalda por ser el proponente. Pero si llega desgastado, erosionado en su capital político, como pienso yo está en las actuales circunstancias, lo más probable es que pierda. Entonces ese proponente corre un riesgo enorme, porque el poco capital político que le queda lo puede dilapidar en esa elección, en esa consulta popular, porque la gente le puede decir, aunque usted esté proponiendo cosas buenas o esté proponiendo cosas malas, yo no rechazo su consulta por el contenido de las preguntas, yo la rechazo porque usted es el que la está planteando. Y cierro con esta idea final. Una consulta popular desde lo político es un juego de suma cero. ¿A qué me refiero? Es un juego donde se polarizan dos opciones, la del proponente, Guillermo Lasso, versus todos los demás. Y el versus todos los demás implica que se unan gente de izquierda, gente de derecha, organizaciones sociales, agricultores, médicos, enfermeras, estudiantes universitarios, trabajadores, amas de casa, padres de familia, estudiantes, etcétera. Todos ellos unidos detrás de un solo bloque, más allá de las perspectivas ideológicas. Y eso hace que sea mucho más complicado para el proponente ganar, porque no es que se enfrenta a una diversidad de opositores, como en una elección presidencial, 8, 10 candidatos, sino que es el que propone versus todos los demás. Y para los opositores es mucho más fácil plantear el no, porque eso enarbola o encarna una oposición política al que ha propuesto esa consulta. Ahora, Mauro, el presidente Guillermo Lasso ha mencionado que aparentemente va a gobernar sin asamblea y la herramienta de la consulta popular casi que vendría a ser una forma de preguntarle al pueblo directamente si se quiere aprobar o no una ley. Pero ¿se pueden poner leyes así de fácil en una consulta popular? Dos elementos importantes que tú planteas ahí, Verónica. Empiezo por el primero. Remitámonos a las evidencias y a los hechos fácticos, concretos, a la realidad. El presidente ha dicho que la Asamblea le bloquea sus iniciativas legislativas. Y claro, la retórica a veces permea mucho en la opinión pública cuando uno no recurre a los hechos concretos. ¿Pero qué nos dice la evidencia? El presidente Lasso, desde que asumió el poder, envió 6 proyectos de ley a la legislatura. Y de los 6 proyectos de ley, uno de esos 6 no fue calificado por el CAL, su primera ley económica, recordarán ustedes la del año pasado, porque no cumplía con el principio constitucional de la unidad de materia. Era una fanesca esa ley. Ahí quiso meter por la tranquera la reforma laboral, un código del trabajo paralelo que violentaba derechos constitucionales de la clase trabajadora del país, y ahí mismo quiso meter temas económicos, temas tributarios, etcétera. No le calificaron ese proyecto, consecuentemente no es que le negaron, no es que le archivaron, le dijeron, oiga, su proyecto no cumple con el artículo 136 de la Constitución de la Unidad de Materia, y le devolvieron, envíe bien. Luego envió nuevamente el proyecto. En total él envió 5 proyectos, y de los 5, 2 eran los emblemáticos. La reforma tributaria, que lamentablemente entró en vigencia y se publicó en el registro oficial ante la abstención de uno de los bloques parlamentarios, también hay que decirlo, porque si es que habrían votado a favor de la moción de negativa y archivo, ese proyecto nunca se habría publicado en el registro oficial. Pero ese proyecto de la ley tributaria era un proyecto emblemático del presidente Lasso. Se publicó íntegramente en el registro oficial, sin un solo cambio. Eso no es bloquearle pues al Ejecutivo. Y el otro proyecto emblemático era el último, el proyecto de ley de inversiones. Ese sí fue negado y archivado. Un solo proyecto ha sido negado y archivado, porque los 3 restantes, para completar los 5 que se están tramitando, aún se están discutiendo en la Asamblea. ¿Y sabes cuáles son esos proyectos? Uno de ellos, reformas a la Ley de Comunicación. ¿Y sabes dónde está tramitándose ese proyecto de ley? En la Comisión de Relaciones Internacionales, que quien lo preside es uno de los jefes de bloque de Creo, el asambleísta Fernando Flores. Entonces es inaudito que diga que la Asamblea le bloquea. Si uno de los proyectos de ley que él ha enviado está en la comisión que preside uno de sus jefes de bancada.
Otro proyecto de ley son reformas al Código Orgánico Integral Penal, la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que dicho sea de paso no soluciona el problema de la inseguridad, porque ese tema no se soluciona creando nuevos tipos penales, endureciendo penas, sino mitigando las condiciones de desigualdad, de exclusión, de pobreza extrema, entre otras cosas. Y el otro proyecto de ley es las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue un embuste para los chicos de este país que querían acceder a la educación pública y estudiar lo que querían, porque en esas reformas a la LOES ni elimina la CENESID ni elimina el examen de ingreso. Entonces, no podemos hablar de bloqueo. Eso por un lado. Y en la parte jurídica, el otro elemento, intentando ser lo más breve posible, ¿se puede preguntar lo que sea? No se puede preguntar lo que sea. Y ahí entra en juego el rol de la Corte Constitucional como garante, como árbitro que va a vigilar, que va a controlar la constitucionalidad de lo que se quiera preguntar. Y el presidente ha dicho que quiere preguntarnos no solo reformas a la Constitución, sino también el propio proyecto de ley de inversiones. La Corte Constitucional intervendría al menos en 3 momentos. Un primer momento para emitir su dictamen de procedimiento. ¿A qué se refiere? Para definir la vía más adecuada sobre la reforma a la Constitución que quiera plantear el presidente. La Corte primero le tiene que decir, lo que usted quiere cambiar en la Constitución procede por enmienda, o es reforma parcial, o no es ninguna de las dos, y esto solo procede vía Asamblea Constituyente. Una vez que la Corte haya emitido ese dictamen de procedimiento, viene un segundo momento de la Corte Constitucional, ya con el decreto del presidente de convocatoria al referéndum, si es que la Corte le dice que es enmienda, porque la enmienda sí se podría preguntar vía referéndum. El segundo momento de la Corte, ¿cuál es? Hacer un control de constitucionalidad y emitir un dictamen sobre el contenido del referéndum, los considerandos, las preguntas y los anexos que se acompañen, es decir, las disposiciones jurídicas que se quieren incluir en la Constitución y que se quieren reformar en otros cuerpos normativos secundarios. Y ahí la Corte, ¿qué le va a decir? Presidente, usted sí está fundamentando bien este referéndum. Sus preguntas son inductivas o sus preguntas son compuestas. Eso usted no puede preguntar. Inducen a las respuestas. O usted está excediéndose el marco de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Esto usted no puede preguntar de esta forma. Y en ese segundo momento la Corte le va a decir, el cuestionario va de esta manera y estos anexos se pueden acompañar. Y sobre la ley de inversiones, yo considero que la Corte no le va a permitir, y espero que así actúen, de que pregunte con una sola interrogante, ¿está usted a favor o en contra de que se apruebe un proyecto de ley de inversiones que probablemente reforme una decena o una veintena de leyes con cientos de artículos? Porque eso no garantiza la libertad del elector, el voto informado, ni construye el proceso democrático. ¿Qué ciudadano en su sano juicio puede decirle sí o no a un paquete de reformas o a un proyecto de ley completo? Y ahí el precedente, cierro con esta idea, el precedente del exalcalde Jaime Nebot, que quiso reformar más de 20 leyes, les proponía a los ciudadanos más de 60 artículos en una consulta popular de 14 preguntas, y la Corte Constitucional en su dictamen le dijo, no, usted no puede preguntar todo esto, porque son temas demasiado complejos, demasiado técnicos, y esto no garantiza la libertad plena del elector para decidir democráticamente en las urnas. De acuerdo, y además que hay antecedentes de el intento de aplicación de un modelo a partir de reformas de leyes que ya han sido demandadas como inconstitucionales. Una de ellas, por ejemplo, lo que sucedió sobre las reformas del veto llamado parcial, pero en realidad total, de la ley que busca garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Pero ahí vimos justamente que las instituciones, en este caso la Corte Constitucional, le devuelve a la Asamblea Nacional y hizo lo propio la presidenta Guadalupe Dori al suspender la sesión para que pase esta ley. Y justo quiero hablar de ese contexto de la clase política, cuán favorable o no sería para la implementación de una consulta popular. Cuando pongo este dato, en estos días nuevamente se sigue viendo que está mermado, sobre todo la tendencia de centro izquierda. Hay la expulsión en la izquierda democrática de la asambleísta Moreira, la expulsión del asambleísta Jaramillo. Hay un desmembramiento del bloque de Pachacuti, en donde no termina todavía de consolidarse un frente de oposición con ideas claras ante el modelo económico que propone al país del presidente Lasso.
A ver, yo creo que es indiscutible que la clase política del país, en términos generales, está profundamente golpeada y desgastada ante la opinión pública. Y esto también obedece a que tenemos una clase política que no ha sido capaz de interpretar y de resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía. Si es que tú tienes un contexto socioeconómico tan grave como el que vivimos, más de 6,5 millones de ecuatorianos viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Los datos del INEC así lo demuestran. No lo digo yo, lo dice el INEC, institución gubernamental oficial. Esos más de 6,5 millones de ecuatorianos sobreviven diariamente con $2.80. Esa es una realidad lacerante. Si es que tú encuentras que en el país 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, que viven en la informalidad, que tienen subempleo o que están desempleados, ¿sí? Indiscutiblemente eso es un contexto socioeconómico gravísimo, pero eso tampoco puede dar pie, como ha querido en determinados momentos del gobierno, justificar en que, como la gente no tiene empleo, entonces démosle nomás cualquier trabajito, o sea, cualquier trabajito que precarice, cualquier trabajito que explote, cualquier trabajito que únicamente beneficie al empleador y que perjudique a la trabajadora o al trabajador. Entonces, ese contexto socioeconómico, que es urgente, y más aún si hablamos del tema de seguridad, por ejemplo, solo permíteme ahí abonar algunos datos, solo en lo que va del 2022, tenemos 1.145 asesinatos, de enero a abril de este año. Han existido 537 muertes violentas adicionales que lo que existieron en el 2021 con un incremento del 88%. Algo gravísimo. Y este dato lo publicó el portal digital Pinta Digital. Y es, digamos, el reflejo de lo que la clase política no ha hecho, no ha podido realizar, no ha ejecutado para responder a estas demandas. Si tú tienes una asamblea donde los bloques parlamentarios se disputan el poder, si tú tienes un ejecutivo que realmente no diseña ni ejecuta políticas públicas, un Estado ausente, la lógica del Estado mínimo, la lógica de el goteo, estas prácticas neoliberales que están instauradas hoy por hoy en quienes gobiernan el Estado ecuatoriano, esto evidentemente hace que se desgasten todas las organizaciones políticas y luego al interior se fragmentan, se dividen. Yo lamento como el que más la expulsión de la asambleísta Joana Moreira. No tengo el gusto de conocerle, solo únicamente he visto sus actuaciones dentro del Parlamento y a mí en lo personal me parece que es de las pocas asambleístas que uno puede destacar y que uno puede decir, sí, en verdad quiere legislar, sobre todo en pro de que se materialicen y se amplíen los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos constitucionales de hombres, de las mujeres de nuestro país. Y lamentablemente ha sido expulsada, igual que el asambleísta Alejandro Jaramillo, a quien tampoco conozco personalmente, pero me parece que de lo poco destacable que existe en la asamblea, ellos son buenos ejemplos. Y los bloques de izquierda o de centro izquierda se siguen desgranando. Son los grandes perdedores. Y eso también me asusta, porque creo que si es que existiera una elección, por ejemplo, una elección presidencial, asumiendo el hipotético caso de que existiera una muerte cruzada y se convocara elecciones generales, cuando hay escenarios de tal nivel de desafección, la gente a veces, en su desesperación, se deja seducir por posiciones extremas. Y quién sabe, ahí sea el caldo de cultivo ideal para que surja, y no porque yo quiera eso, para que surja una posición de extrema derecha, un discurso antiderechos humanos, un discurso antifeminismo, un discurso antiecologismo, como ha sucedido ya en otros países, un discurso antimigración, que encarna en estos momentos, en medio de la desesperación que tiene la gente, como no confías en las instituciones, como no confías en la clase política tradicional, aparecen estos marcos mentales que te empujan, que tratan de cambiar el sentido común y empujarte hacia la extrema derecha, y la gente se deja seducir. Vimos lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, vimos lo que pasa en España con Vox, hemos visto lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, casi gana Cast en Chile, alguien que apoyó a la dictadura de Pinochet, hemos visto el resurgimiento del fujimorismo en Perú, tenemos varios, en Argentina, el caso de Milei, y posiciones bajo estas lógicas. ¿Qué nos hace pensar que aquí no puedan surgir? ¿Por qué aquí no podría suceder aquello? No somos una isla alejada del mundo, y creo que la izquierda no se da cuenta ni lo ve venir, aún lo ve lejano, como el COVID en la China, cuando recién apareció. Uno decía, no, solo allá pasa, no va a venir acá. Y luego llegó acá, y el golpe fue durísimo. El mismo temor siento yo
con el tema ideológico y con la disputa política y las consecuencias que podría tener aquí. Ahora, Mauro, cambiando un poco de tema, hace unos días vimos la salida mediante un habeas corpus del expresidente, vicepresidente Jorge Glass. Ahora también se ha puesto en discusión, hablando nuevamente del tema de derechos, las garantías constitucionales. ¿Qué pasa con el habeas corpus en este país? A ver, yo creo que es un tema sin duda bastante polémico. Tal vez la cuestión más discutible es la competencia sobre el juez que abocó conocimiento y que le concedió el habeas corpus. ¿Por qué? Porque tú puedes presentar como accionante y un tercero puede representarte a ti. Cualquier persona puede presentar una garantía jurisdiccional y en este caso un habeas corpus. Eso hay que dejarlo claro. No necesariamente Jorge Glass tenía que presentar ese habeas corpus, sino que un tercero, como en este caso sucedió, una ciudadana de Santa Elena presentó el habeas corpus. Eso se podía, pero lo que se discute es la competencia. Ella que argumentó que ella desconocía el lugar donde estaba privado de la libertad Jorge Glass. Y claro, esto más suena a una estrategia jurídica o política, porque era público y notorio, todos conocíamos que él estaba privado de la libertad en el centro de privación de la libertad de Cotopaxi, de la Tacunga. Consecuentemente, si tú sabías que estaba privado de la libertad ahí, el juez competente era el juez de garantías penitenciarias de la Tacunga. Y si es que no había un juez de garantías penitenciarias, entonces era un juez de garantías penales multicompetente el que tenía que abocar conocimiento. Pero ¿cuál es el problema? Lo de fondo aquí incluso, que si es que ese juez era incompetente y tenía que inhibirse de resolver esa causa, ¿sí? Porque no estoy entrando en el fondo del asunto, si cabía o no el habeas corpus a favor de Jorge Glass, pero si ese juez en la forma era incompetente y tenía que inhibirse y remitir el expediente a un juez de la Tacunga, quien tenía que exigir eso en la audiencia de habeas corpus era el representante del Estado, porque la entidad accionada, la entidad que fue demandada, que era la SNAI, envió un representante, envió un abogado. Y si tú revisas el acta resumen de la audiencia de habeas corpus, al abogado del SNAI poco le faltó para allanarse. No se opuso, no reclamó, no le dijo al juez de Manglar Alto, oiga, usted es incompetente, tiene que inhibirse y usted tiene que enviar este expediente al juez de la Tacunga, porque lo que está argumentando el accionante es falso, es mentira. Lo que ella está aduciendo es falso porque el señor siempre estuvo allá en la Tacunga, pero nunca hizo eso el representante del Estado. Entonces, resulta absolutamente ilógico que después de haber guardado un silencio cómplice o un silencio al menos dudoso en la audiencia de habeas corpus, que no se haya opuesto tampoco a los argumentos de los médicos que sostuvieron que el señor Jorge Glass tenía problemas físicos, artritis crónica desde hace 20 años, que tenía problemas psiquiátricos porque tenía alucinaciones, que estaba viendo sangre en las paredes y una serie de hechos más. Si no se opone a nada de eso el abogado de la propia SNAI, ¿cómo se le puede exigir a un juez que resuelva lo contrario? Si prácticamente, reitero, se allana, no dice expresamente me allano a la demanda, pero prácticamente al no argumentar nada le deja la vía libre. No puede resolver en contrario el juez de Manglar Alto, y por eso se resolvió ya sobre lo de fondo, porque un habeas corpus sí se puede otorgar a un privado de libertad a pesar de que está cumpliendo una sentencia condenatoria. Hay precedentes de la Corte Constitucional. Obviamente hay que cumplir ciertos parámetros, y este también es un tema polémico, porque muchos activistas de derechos humanos, ¿qué es lo que han dicho? Y con justa razón. ¿Por qué al señor se le otorga? Está bien, si es que está atravesando esas situaciones, esas condiciones que la Corte Constitucional ha establecido, que se le dé el habeas corpus, pero ¿por qué a otros PPLs que pueden estar atravesando iguales o peores condiciones no se les ha otorgado el habeas corpus? Entonces, la crítica o digamos la queja también es legítima, porque dicen ¿por qué con unos sí se aplica esto y por qué con otros no se respetan esos mismos estándares que la Corte Constitucional ha previsto? Ya, ahora, Mauro, lo que nos preocupa es justamente esta injerencia de la política en la administración de justicia, porque va mermando también acciones como esta acción constitucional del habeas corpus. Ayer asistíamos a un comunicado que establecía la Fiscalía General del Estado sobre un pedido en el caso de Junior Roldán Paredes, vinculado a los choneros en el país desde conocimiento público, sobre un pedido nuevamente de habeas corpus. Entonces aquí se lo comienza como la preocupación va porque se comienza a relativizar
un habeas corpus que en conversaciones que hemos tenido con abogados y abogadas de derechos humanos fue un logro, fue un avance en materia justamente para traer a personas que han sido privadas de la libertad, saber en dónde se han encontrado. Se hablaba justamente en épocas anteriores que este recurso del habeas corpus es un punto tan importante para la justicia, pero esta injerencia de la justicia lo está desgastando. Es importante tomar en consideración que la garantía jurisdiccional del habeas corpus pretende garantizar y respetar varios derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud y otros derechos conexos, ha señalado la Corte Constitucional en sus precedentes. Estos derechos trata de proteger, y el habeas corpus, tal como tú bien lo describías, entre otras cuestiones pretende que aquella persona que ha sido privada de su libertad de forma arbitraria, ilegítima, ilegal, pueda recuperar la misma. O aquella persona que está en riesgo su integridad física porque está recibiendo torturas, tratos crueles e inhumanos, está siendo atacada en su integridad física, o su salud, tiene una enfermedad crónica o una enfermedad catastrófica, y el sistema de salud pública no es capaz de garantizarle este derecho a pesar de que está cumpliendo una condena en un centro de privación de libertad, porque de pronto no tienen médicos, no tienen medicina, no tienen especialistas, y su condición física es de tal gravedad que se hace necesario que al menos salga determinados días del centro de privación de libertad a un centro del sistema de salud pública, o como ha sido en este caso, que se le sustituya la privación de la libertad por medidas alternativas, que habrá que ver, y esto yo todavía, soy honesto, no lo he revisado o no me he enterado, no me he informado cuáles son estas medidas, si arresto domiciliario, prohibición de salida del país, me supongo que sí, fijo, pondrán esto, llevar o la colocación del dispositivo electrónico, la presentación cada 3 días ante un juez, en fin. Pero estas circunstancias evidentemente deben respetarse para todos. Yo creo que aquí debe existir igualdad formal ante el ordenamiento jurídico, igualdad formal ante la Constitución, ante la ley. Es decir, si existen otros casos donde los derechos humanos de estos PPL se han vulnerado, evidentemente tienen que respetarse las garantías jurisdiccionales. Lo que sí no podemos permitir es que exista un uso perverso, una manipulación de las garantías jurisdiccionales para favorecer a determinados actores, y en cambio el resto de ciudadanos comunes, ellos sí, pues allá, que se las vean cómo se las arreglan. Eso sí es perverso, y eso no puede suceder aquí en el país, así como tampoco puede suceder que se utilicen garantías jurisdiccionales cuando el caso no amerita, cuando el caso, digamos, no se ajusta a lo que dice la ley, la Constitución o los propios precedentes de la Corte Constitucional. Mauro, muchísimas gracias por esta entrevista, y estaremos pendientes ya cuando finalmente se materialicen estas consultas para, como tú mencionabas, ver el alcance justamente de esta consulta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto conversar esta mañana y siempre a las órdenes. Un abrazo.